¿Nacionalismo? Quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Antes de embarcarnos en las diversas facetas del nacionalismo a lo largo de la historia, se debe definir tres conceptos claves que son esenciales para comprender el tema del nacionalismo. Estos términos son nación, nacionalismo y patriotismo. Es decir, la nación se define como un conjunto de personas unidas por valores, tradiciones compartidas, un idioma, una religión y una historia común, generalmente ocupando una misma área geográfica. El nacionalismo se presenta como una doctrina y movimiento político que aboga por el derecho de una nacionalidad a la autodeterminación política y considera que la nación es el principal principio de organización política. El patriotismo, por otro lado, se caracteriza como un sentimiento de amor y apego a la propia nación, basado en valores, afecto, cultura e historia compartidos. Es ese equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia, el cual le acerca a ese sentido de pertenencia, a lo que se entiende por identidad nacional. También se puede entender como unidad nacional, lo que significa que todos los ciudadanos se sienten hijos de una misma madre patria. En esa medida, el patriotismo sustenta todas las formas de nacionalismo. Sin embargo, no todos los patriotas son nacionalistas, ni todos los que se identifican con su nación la ven como un medio a través del cual se pueden articular demandas políticas. En otras palabras, estos tres enfoques están estrechamente ligados. Orígenes del concepto nación. Debemos sumergirnos en la historia, remontándose al siglo XIII, destacando cómo la palabra nación se usaba para describir un grupo de personas unidas por su lugar de nacimiento, aunque carecía de connotaciones políticas. En este periodo, los países se concebían más como reinos o principados, gobernados por monarcas, y no como naciones políticas con una identidad nacional definida. El surgimiento del nacionalismo político. El punto de partida en la historia del nacionalismo político se sitúa en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Aquí, el nacionalismo adquiere un matiz político, ya que los revolucionarios franceses comenzaron a identificar al pueblo como nación francesa. Este nuevo nacionalismo democrático y revolucionario aboga por la noción de autodeterminación y soberanía popular, que fueron influenciadas por las ideas de filósofos como Jean-Jacques Rousseau, la cual desempeñaría un papel central en la reconfiguración de la política europea en ese momento. Expansión del nacionalismo en el siglo XIX. El siglo XIX presenció un nacionalismo expansionista en Europa, en los que se destacan los casos de Italia y Alemania, que estaban divididas en varios estados y principados. Asimismo, la experiencia de la conquista francesa durante las guerras napoleónicas contribuyó a una conciencia de unidad nacional en estos territorios. Sin embargo, la unificación no fue exclusivamente impulsada por movimientos nacionalistas liberales, sino también debido a las ambiciones de los estados emergentes, como Piamonte y Prusia. Dicho de otra manera, la unificación alemana le debe más al ejército prusiano que derrotó a Dinamarca, Austria y a Francia. De igual manera, este nuevo clima de nacionalismo popular ayudó a impulsar las políticas del imperialismo y colonialismo, que se intensificaron dramáticamente en las décadas de 1870 y 1880, que habían puesto la mayor parte de la población mundial bajo control europeo, lo cual contribuyó a un estado de rivalidad y sospecha internacional. Sin embargo, antes de continuar con el nacionalismo europeo, haremos una parada en el continente americano. Nacionalismo y anticolonialismo en América Latina. El nacionalismo también influyó en movimientos en América Latina. Aquí, el nacionalismo se mezcla con movimientos anticoloniales, liderados por figuras como Simón Bolívar, contra el dominio español, que buscaban la independencia de las naciones latinoamericanas, como Colombia, Venezuela y Ecuador, así como en Perú y Bolivia. Esta lucha anticolonial y el nacionalismo desempeñaron un papel crucial en la formación de las identidades nacionales en la región. Esto ejemplifica el nacionalismo anticolonial y poscolonial. Es decir, el nacionalismo se ha presentado a menudo por presiones internas, como por amenazas externas. En esa medida, el nacionalismo se convirtió en el credo político más exitoso y convincente, ayudando a moldear y remodelar la historia en muchas partes del mundo. Asimismo, es un fenómeno ideológico complejo, muy diverso y a veces contradictorio, porque impulsa programas de guerra, conquista e imperialismo. Dicho de otro modo, va desde el liberalismo hasta el fascismo. Transformaciones del nacionalismo en el siglo XX. Retomando la causa subyacente por el imperialismo y la creciente rivalidad de las potencias europeas que dividió al continente en dos campos armados, por un lado, la Triple Alianza formada por los imperios de Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por el otro, la Triple Entente establecida por el Reino Unido, Francia y Rusia, lo que más tarde condujo a la Primera Guerra Mundial en 1914. Asimismo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y tras el fracaso de la Triple Alianza que deja esa experiencia de derrota y decepción por causa de los tratados de paz de Versalles, la cual dejó una herencia de ambición frustrada, sobre todo en Alemania, Italia y Japón, en ese orden de ideas,
El nacionalismo que había sido asociado con movimientos liberales empieza a ser adoptado cada vez más por políticos conservadores, en vista que el nacionalismo llegó a representar la cohesión social, el orden y la estabilidad, particularmente frente al creciente desafío del socialismo, dado que este encarnaba las ideas de la revolución social y la solidaridad internacional de la clase obrera. En otras palabras, el nacionalismo conservador buscó integrar a la clase trabajadora cada vez más poderosa en la nación y así preservar la estructura social establecida, para contrarrestar el creciente ideológico socialista, y en ese periodo entre guerras, se evidenció que el nacionalismo mutó hacia formas más agresivas, por parte de los movimientos fascistas y totalitarios, que llegaron al poder con las promesas de restaurar el orgullo nacional. Se empieza a adoptar en una primera fase a un nacionalismo cultural, que aboga principalmente por la regeneración de la nación como una civilización distinta, más que en el autogobierno. Es decir, en esa primera estancia une a una nación, pero a su vez, empieza a volverse irreflexivo e irracionable, basándose en una creencia de superioridad y admiración excesivamente por lo nacional, hasta el punto de despreciar lo extranjero. Pasando a una segunda fase, a un nacionalismo de raza, con la creencia que los blancos son una raza superior y por eso deberían dominar la sociedad, y esta fuente de identidad colectiva, o lealtad a sus convicciones, se vuelve excluyente y peligroso. Lo que dio surgimiento a un nacionalismo imperialista y expansionista, que contribuyó a la rivalidad y las tensiones internacionales, que finalmente desencadenaron a la Segunda Guerra Mundial en 1939. De igual manera, tras la derrota del fascismo y nazismo, finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Post-Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo que había nacido en Europa, se extendió por todo el mundo, y algunos pueblos de Asia y África que estaban bajo dominio de imperios, se levantaron en oposición al dominio colonial. Estos movimientos nacionalistas lograron negociar su independencia, o ganaron guerras de liberación nacional. El colapso del último gran imperio. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, y con el surgimiento de la Guerra Fría, se observa un surgimiento del nacionalismo, impulsado en parte por la rivalidad entre las superpotencias occidentales y la Unión Soviética. A diferencia de lo que muchos dicen, el Imperio Soviético colapsó, no por factores externos, sino por circunstancias internas, lo que evidenció la caída del comunismo durante 1989 a 1991. Lo cual estableció un orden global que intentaba prevenir la aparición de conflictos y guerras a gran escala. Resurgimiento del nacionalismo y reacción contra la globalización en el siglo XXI. El nacionalismo ha experimentado un renacimiento en varias partes del mundo, debido a factores como las tensiones económicas entre las potencias de China, evidenciando una notable reactivación económica acompañado por un creciente nacionalismo, y Estados Unidos con su nacionalismo económico. Asimismo, se puede identificar tendencias similares en Rusia bajo el mando de Vladimir Putin, claramente demostrado por la anexión del territorio de Crimea que pertenecía a Ucrania en el año 2014, y en la actualidad con un nacionalismo expansionista de Rusia hacia Ucrania, con la intención, como dirían algunos, de reunificar la Gran Rusia, bajo el argumento de la amenaza expansionista de la OTAN. Al mismo tiempo, se evidencia una reacción contra la globalización, como en el caso de Italia, en contra de algunas visiones del mundo, que pueden poner en riesgo la estabilidad de una nación, en vista que, algunos movimientos ideológicos de minorías quieren someter a una mayoría a dictaduras ideológicas. Se podría insinuar que resurge un nacionalismo conservador, por parte de la primera mujer en ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros de Italia, la señora Giorgia Meloni. Nacionalismo religioso. Puede ser un factor influyente en la formación de la identidad nacional en algunas regiones, aunque las creencias religiosas no siempre coinciden con la noción de nación. Es decir, desde la antigüedad, la religión expresa valores morales comunes y creencias espirituales. Sin embargo, en algunas partes del mundo, se ha utilizado para difundir ánimo y defender su creencia frente a las visiones de Occidente. En esa medida, este discurso religioso siempre va acompañado de la cultura y tradición, hasta el punto de llegar a morir sin ningún problema, y verlo como un privilegio, como es el caso de algunos estados musulmanes que son seguidores del Islam, que ha sido un factor importante en la formación de la conciencia nacional, en gran parte del norte de África y Oriente Medio. En esa medida, surge el interrogante, ¿cuál debería ser la fuente de identidad colectiva? Es evidente que estas facetas del nacionalismo se presentan a menudo por presiones internas, como por amenazas externas. En otras palabras, estos nacionalismos, sean de raza, cultura, etnia, nación y religión, pueden llegar a unir a un grupo determinado de compatriotas, y a su vez, puede llegar a ser excluyente y hostil. Todo depende de las pretensiones políticas, o de un fanatismo. Por lo tanto, el nacionalismo proporciona una visión amplia y detallada de la historia, y su evolución a lo largo de los siglos, destacando su papel en la política global y plantea cuestiones fundamentales, como el de apartarse de los discursos de odio que pueden originar ideologías políticas, así como, tampoco se puede violentar las libertades de unos pocos, ni permitir que una mayoría
esté bajo dictaduras ideológicas de minorías, que tienen mucho respaldo económico y político. Es decir, la humanidad debe entender que vivimos en un mundo cada vez más interconectado y diverso, que, por consiguiente, se debe ser inclusivo, y no impositivo, que donde terminan los derechos y libertades de unos, empiezan los de los demás, que dependiendo del área geográfica en que se esté, todos son hijos de una misma patria, que debe haber una necesidad de encontrar un equilibrio entre unidad nacional, tolerancia y respeto hacia los demás.